Yo de, ¿qué me está pasando? ¿Por qué no estoy terminando la emoción? ¿Por qué no puedo salir del personaje? Pero pues ya, pues fue eso, ¿no? Que estaba yo proyectando. Mundo de referencias. Bienvenidos a Mundo de Referencias en otra entrevista. El día de hoy tenemos a una actriz de doblaje, a Jan Bautista. Y no tardemos más y empecemos con la videollamada. ¿Cómo estás, Jan? Hola, muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por recibirnos. Muchísimas gracias por tu tiempo para esta entrevista que están justamente en nuestro canal de YouTube. Ahora, vamos a empezar con algo básico para que nos vayas apoyando, ¿sale? Claro que sí. Excelente. Empecemos con lo más básico. ¿Eres actriz de doblaje? ¿También eres locutora? También, sí. ¿Cuáles han sido tus trabajos? Ayúdanos a saber un poco más. Bueno, como actriz de doblaje he trabajado en series como Wisteria Wands and Swords, como la voz de Colette Loire, en The Ice Blade Sorcerer Shall Rule the World, como Lily White. Bueno, creo que esos son como los más icónicos que he hecho. También he estado en otras voces adicionales, en programas de HBO, igual estuve en voces adicionales de La Casa del Dragón. Como locución, trabajé un poquito con Walmart hace tiempo. Fui la voz de Vita en Kidzania también. Bueno, básicamente eso. Órale, interesante como quiera ya tu trabajo. Ya tienes aquí varias, bueno, lo que he visto, tienes ya varias series. Sobre todo en esta, la de Colette, que es la más reciente, por así decirlo. Uh-huh. Con la que has estado trabajando un poquito más y con la que te estás haciendo un poquito más presente. Sin embargo, queremos conocer un poquito más allá no solamente que se conozca que es una voz la que estás brindándonos, sino la persona que se esfuerza o que trabaja y que le apasiona este mundo. ¿Cómo llegaste tú al doblaje? ¿Cómo llegaste al doblaje? Porque muchos llegaron por accidente, otros por herencia. Y en tu caso, ¿cuál es ese momento que dijiste, ¿sabes qué? Esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida? Yo genuinamente creo que fue destino. Destino, ok. Sí. Yo siempre he querido hacer doblaje desde chiquita. Tenía como 6 años, yo creo, cuando dije yo quiero dedicarme a esto. Pero realmente nunca lo vi como una posibilidad, porque para mí eran como solo los hijos de otros actores los que llegaban a la televisión o a doblaje o a actuar en general, ¿no? Esa era la idea que yo tenía. Pero todo surgió a partir del terremoto del 2017. Ok. Platicando con una amiga del trabajo, porque yo estudié la licenciatura en diseño gráfico y mucho tiempo fui diseñadora gráfica. Trabajé en eso muchos años. Y en el 2017 me tocó el terremoto en la oficina y entre una plática en ese terremoto empecé a ver memes de varios actores de doblaje que, bueno, no memes tal cual, sino como apoyo a las víctimas de varios actores publicaciones de doblaje. Ajá, publicaciones. Exactamente. De varios actores que yo seguía en Facebook y se los enseñé a mi amiga que pues vivíamos cerca, entonces nos íbamos juntas en el camino. Y me dice, ¿y estas personas quiénes son? Y yo, son actores de doblaje. Y me dice, ay, una de mis tías se dedica a eso. Y yo, ¿qué? ¿Cómo le hizo? ¿Cómo llegó ahí? Necesito saberlo todo. Ok. Y ya me dijo como, bueno, ella estudió en una escuela y se preparó y ya de ahí fue trabajando. Y yo así de, dile que yo necesito saber en qué escuela fue, cómo le hizo. Y pues okay. Ya me pasó los datos y ya llegué yo a la escuela como de, hola, vengo a que me hagan actriz, gracias. Ok. Y pues ya me inscribí, obviamente, y seguí estudiando en mi formación y todo, y de ahí los maestros poco a poco me fueron jalando al mundo del doblaje. Pues no es un accidente como tal, pero sí fue una obra del destino, como dices. Estabas con otro tema, en otro mundo, y poco a poco te fuiste metiendo y conociendo un poquito más, ¿no? Así es. Excelente. Como nos estás comentando que has hecho, pues no solamente doblaje en el anime, también has hecho doblaje a, pues digamos, de live action, de películas, de series. ¿Cómo generalmente cómo te preparas para igualar la intensidad actoral? O sea, que ya sea porque la persona
que está gritando, ¿cómo sabes que sí, tiene que gritar de esta manera, tiene que actuar de esta manera? ¿Cómo haces esa preparación? Entre los cursos que he estado tomando, tomé un curso con Kinema CI de expresiones faciales, se me fue el nombre de cómo se llama ese curso, pero es básicamente para reconocer las expresiones faciales rápido, como lo que hacen los criminalistas de ver si estás mintiendo o no, o esas cosas. Okay. Tomé un curso de eso para leer las expresiones faciales, entonces pues siempre estoy viendo el rostro del personaje. Si es live action es un poco más sencillo, la verdad. Y pues veo sus gestos, trato de imitar sus gestos, incluso si es caricatura. O sea, yo sé que mi cara no se va a ver, pero mi voz y la emoción que le pongo también influye mucho en los gestos que yo hago. Entonces, tomando en cuenta ese curso, cómo se ve una expresión de felicidad, de tristeza, de asombro, de miedo, etcétera, 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 trato de hacer lo mismo. O sea, igual escucho la voz del actor, qué tanto miedo escucho en su voz, trato igual de imitar esa, a lo mejor si hay miedo o tristeza, qué tanto tiembla, también hacer temblar mi voz. Pero no es nada más, bueno, para mí no es nada más estudiar actuación y ya, sino meterme también en otras cosas como un poco más psicológicas. Ajá. Para poder lograrlo y que sea creíble. Órale, interesante. Fíjate que es interesante ahora cómo hacen este tipo de, pues el doblaje, traducirlo y bueno, ya hacerle que la misma emoción se sienta como cuando lo estás viendo en su idioma original sobre todo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que más te está apasionando de tu trabajo? ¿La locución? ¿Te gustaría volver a ser locutora? ¿Te gustaría volver a trabajar en la radio o hacer spots? ¿O dices, sabes qué? Mi camino es el doblaje. Lo que a mí me apasiona más es el doblaje. Okay. Me encanta el doblaje. Yo, pues sí, podría pasar toda mi vida dentro del estudio sin problema. Excelente. Pero también la locución sí se extraña. La verdad sí se extraña. Me gusta mucho. Pero siento que hay más emoción en el doblaje que en la locución. Cuéntanos un poquito más de eso, por favor. La locución, y bueno, desde mi punto de vista amateur, todo esto, es un lenguaje generalmente un poquito más como que se acomoda, ¿no? Tú ya vas dando la voz. Uh-huh. Y en el doblaje, pues tú tienes que interpretar al personaje, tienes que hacer que se sienta lo que hace el personaje. Tengo entendido. ¿O cómo sería? Así es. Bueno, yo creo que en ambos tienes que hacer sentir. En locución tienes que lograr que el espectador, el público meta, también empatice contigo para que pueda consumir el producto, sea cual sea, ¿no? Ya sea un spot como de salud a lo mejor, pues tienes que lograr que el escuchante, el oyente, okay, pues como que se identifique con sí, tengo que cuidar mi salud, tengo que ir a mis revisiones diarias para que funcione tu spot. Entonces también hay que ponerle emoción, por muy institucional que sea, tienes que ponerle también cierta emoción, pero siento yo como que la misma en todo el spot. Ya en doblaje sí hay una diferencia. Creo que en el que lo tengo más presente es en el anime, porque siento que hay como más subidas y bajadas de emociones en una sola escena, que de repente está como hablando tímidamente el personaje y de repente llega alguien a interrumpirlo y tienes que emocionarte como de más en el susto, porque pues así son los dibujitos, digamos, de esas en las cabezotas grandotas, entonces se tiene que sentir, es como de Coméntanos un poquito. Muchos de los espectadores piensan que pues esto es solo hablar a tiempo, ¿no? Que dicen, es que igual la voz, o lo que son los famosos, que muchos dicen, mira, es que imito la voz de tal personaje o tal personaje, y piensan que simplemente es esto, hablar a tiempo y hacer la imitación de voz. Sin embargo, pues hay otro trabajo, tanto de respiración, sincronización, pero la sincronía emocional. Entonces, ¿cuál ha sido la escena de todo lo que haces de tu trabajo que más te ha retado físicamente frente al micrófono? Yo creo que no es una escena nada más, sino un personaje. Órale. Y creo que
precisamente ha sido Colette Loa. Okay. Colette es mi primer personaje que tiene más interacción en la historia. Ajá. Y que tiene más cambios de emociones, porque pues está enamorado de Will, pero pues no lo dice abiertamente. Ok. Entonces, pues tiene que mostrar esa timidez al estar con Will y esos celos cuando se le acerca a alguien más y pues de repente está como tímida. Es justo lo que mencionaba hace rato de ir de una emoción pequeña a una enorme. Y pues sí, no es nada más gritar por gritar, es entender por qué está sintiendo esos celos, por qué quiere alejar a las otras personas, qué es lo que está pasando. Realmente no tengo mucho tiempo, mucho trabajo bueno, realmente no hay nada de trabajo de escritorio como para darle un alma más profunda o ponerle o más tiempo para ponerle de mi cosecha al personaje. Tengo que hacerlo en poco tiempo. Yo no tengo un guión antes como para estudiarlo, o sea, yo llego al estudio, bueno, todos, ¿no? En doblaje. Llegamos al estudio y en el momento en el que vemos la escena también estamos viendo el guión por primera vez. Entonces, sí es un poco desafiante el entender todo lo que está pasando en la cabeza de un personaje en tan poco tiempo. Okay. Para mí, creo que Colette ha sido la más desafiante. Bueno, me mencionas que ven el guión por primera vez, ven al personaje, pero ustedes ven ven el audio, o sea, ya el trabajo terminado y ya de ahí deciden la voz, o ya se lo mandan así como que en limpio. Bueno, cuando llegamos vemos y escuchamos el audio original y a partir de ahí pues decidimos la voz, ya sea nosotros o el director. No siempre lo hacemos nosotros el decidir qué voz va a tener. Ok, perfecto. Excelente. Ahora, con esto de las voces, últimamente se ha salido mucho el tema de que bueno, la IA generalmente pues ya ha reemplazado muchos trabajos, ha reemplazado muchas cuestiones, pero muchas de las personas, me incluyo, estamos completamente pues en contra de que se haga un doblaje porque pues se pierde ese sentimiento, esa emoción o ese plus que ustedes le dan como actores, ¿no? Para interpretar. Danos tu opinión, ¿qué parte de esta alma humana que ustedes le dan crees que la tecnología jamás va a poder replicar en el doblaje? Pues creo que definitivamente las emociones en general es algo muy difícil de imitar, creo yo, con la inteligencia artificial. No sé si en algún punto en el futuro una inteligencia artificial lo logre, pero esa calidez y esa cercanía que tenemos nosotros, no creo que lo tenga una inteligencia artificial. Porque si bien aprenden y los puedes ir alimentando y todo, pues no tienen una interacción con otra persona o algo que los haga generar esa emoción. Claro. Hasta donde sé y hasta donde vamos, ¿verdad? Claro. Esperemos, digamos así. Ok, claro. Ahora, bueno, tú sabes que generalmente pues el doblaje mexicano pues siempre se ha sido de los mejores. Sin embargo, pues sabemos que hay últimamente sobre todo más competencia en partes de Latinoamérica, el chileno, el de Argentina, Colombia, entre otros. ¿Tú cómo sientes que ha cambiado esto de la competencia con los otros estilos de doblaje? Pues realmente no sé qué decir en este caso, porque creo yo que pues no debería ser como tal una competencia, sino que deberíamos estar todos unidos en un mismo gremio, ¿no? Órale, qué padre. Ok. O sea, todos somos compañeros y todos debemos de hacer como que un trabajo bueno. Generalmente, pues, tú has visto que bueno, te lo hicimos esa mención de que el personaje, pues, ahorita que más te ha costado es con Colette. Cuéntanos alguna historia o algún proyecto que generalmente te haya llevado, pues, tu paciencia un poquito más al límite, ya sea con un director o con una locución de un tema o con un doblaje en sí. O sea, cuéntanos una anécdota de esta. Híjole, que me llevara al límite. Tengo... Ajá. 2 que me llegan
a la mente. Ok, excelente, los escuchamos. Sí, bueno, una fue de mis primeros trabajos. Realmente yo estaba muy nerviosa. Tan nerviosa que no recuerdo quién era el director. Claro, ok. Bueno, no sé si han escuchado el término pescar, pero me pescaron, les explico. Yo estaba en sala de actores, existiendo, esperando una oportunidad, y de repente sale un director a preguntar quién sabe hacer voces de niños. Y yo levanto la mano. Fue como, no te conozco, no sé cómo trabajas, pero aquí hay otras personas que hacen niños y que van a pasar. Entonces, pues ahí te quedas a ver si lo logran ellas, pues ya no te llamo a ti, pero vemos. Y yo, bueno, está bien. Ok. De repente sale el director y me dice, quedamos que hacías voces de niños, ¿verdad? Y yo, sí. Y me dice, pásate al atril. Y ya me meto y me dice, las otras dos chicas no lo lograron, no pudieron. Si tú no lo logras, también te voy a sacar. Y yo, ok, Ok. porque aquí necesitamos gente que funcione. Y yo, sí, señor, está bien. Y de por sí yo nerviosa, fue mi primer personaje niño, estaba temblando y el director hablándome fuerte y yo muy sensible en ese entonces, yo lloraba por todo. Ok. Entonces estaba yo muy sensible, muy nerviosa, muy temblando y pues dije mis líneas todas temblorosas y fue como, a ver, no, cálmate, ¿por qué estás nerviosa? No tienes por qué estar nerviosa, ya te dije, si no lo logras, te me vas y llamo a alguien más, puedes hacerlo o no. Y yo, sí señor, sí puedo. Y pues ya lo logré, según yo me faltó texto, pero, o sea, la verdad te digo, estaba yo muy nerviosa, tengo un recuerdo como muy cuatrapeado ahí. Y me dice, ya ves, sí lo lograste. ¿Cuál era la razón para estar tan nerviosa? Y yo, no, pues quién sabe, ¿verdad? No. Perdón, señor, ya, con permiso, gracias. Ok. Y pues ya me salí. Esa fue en cuestión, pues controlar mis nervios lo más que pude. Pero sí es de las que recuerdo con mis emociones más al límite. Y otra fue, pues igual una cuestión muy emocional en el que me metí demasiado en el personaje sin querer. Yo estaba pasando por una situación complicada con una amiga. Ella, yo estaba siendo su testigo en una situación legal en la que ella fue víctima. Ok. Y pues sí estuvo como intensa esa situación y me tocó hacer un personaje que justamente era la amiga testigo de una víctima y así. O sea, exactamente la misma situación que yo estaba viviendo. Y pues no controlé tanto mi emoción porque pues como actores tenemos que controlar y saber cuándo terminar nuestra emoción y qué tanto intensificarla y así. Yo me proyecté completamente, empecé a llorar, me rompí. Afortunadamente el personaje al que yo estaba dándole voz estaba en las mismas condiciones que yo y funcionó perfecto. Pero al momento de salir del atril, de salir de cabina, pues me controlé unos segundos para despedirme del director y yo salí ya del estudio y todo y ahí me rompí a llorar completamente. Ok. Y yo de, ¿qué me está pasando? ¿Por qué no estoy terminando la emoción? ¿Por qué no puedo salir del personaje? Pero pues ya, pues fue eso, ¿no? Que estaba yo proyectándome. Fue una mezcla de sentimientos, ¿no? Que ya te toca y generalmente. Sí, bueno, sí nos ha tocado ver a algunos actores que han comentado que les pasa lo mismo, de que se proyectan o que agarran el sentimiento y ya sea llorar o que se ponen tensos o incluso enojados. Ha tocado de todo. Pero son parte de las anécdotas de la vida. Sí. Entonces, queremos saber un consejo. Siempre les pedimos a los creadores de contenido, todas las personas que estamos entrevistando, creadores de contenido, actores, cosplayer, que ya tienen tiempo trabajando en esto, ¿tú qué consejo te darías a ti mismo cuando si te toparas siendo más joven y cuando dices, ¿sabes qué? Quiero dedicarme al mundo del doblaje. ¿A qué consejo te darías tú, Jen? Lo que vayas a hacer, si te da miedo, hazlo. Hazlo con miedo, pero hazlo. Porque creo que el miedo nos pone muchas barreras y nos quita muchas oportunidades. Y sí,
en ese entonces era como, pero es que qué tal que no doy el perfil, qué tal que no hago, qué tal que no esto, qué tal que no aquello. Y hubo muchas cosas que no hice. Entonces ese sería el consejo. Lo que vayas a hacer, hazlo con miedo, pero hazlo. Órale, grandioso consejo. Generalmente, pues, muchos de los jóvenes, ya que te han escuchado, muchas de las personas que van, sobre todo a los eventos, puedo creer que te ha tocado de todo tipo de situaciones. Espero que generalmente sean agradables. Pero, ¿tú cómo ves o cómo lidias con los fanáticos que pueden hacer o que te den muy buenos consejos, te den muy buenas vibras o te den todo, o a uno que otro que desgraciadamente pues te puede a lo mejor decir cosas que a lo mejor no sean que te puedan agradar? ¿Cómo lidias con eso en este sentido? Creo que marcar límites con una sonrisa siempre. Ok. Nunca dejar de ser amable, porque sí me ha tocado que he tenido algunas cuestiones un poco agresivitas. Sí suele pasar, ¿verdad? Sí. Y pues siempre es como, bueno, muchas gracias por tu consejo. Voy para allá, estoy ocupada, me llaman, con permiso. Ok, para ya ir cerrando, sobre todo para todos estos jóvenes que te están escuchando y que quisieran un día entrar a un estudio a grabar, a hacer ya sea locución, ya sea radio, ya sea doblaje, ¿qué es más importante hoy en día? Tener una voz bonita, ser un actor completo. ¿Qué crees que sea lo esencial para que decías, sabes qué, tienes que tener esto para que puedas irte mejorando día a día? Creo yo nunca dejar de prepararse, jamás dejar de prepararse. Y no creer que porque ya terminaste un curso, ya sabes de todo. No. Sigue estudiando y buscando más herramientas, porque a lo mejor puedes tomar un curso de doblaje y solamente te dan como doblaje de series o películas, pero también hacemos doblajes de videojuegos y eso se hace diferente, entonces también hay que buscar cursos de eso. Un anime a un live action a una caricatura americana son diferentes, entonces siempre estarse preparando, y no nada más en cuestión actoral y en cuestión de doblaje, sino también cultura general, porque hay veces que te tocan hacer ambientes, en ambientes no te dan un guión, tienes que improvisar, y si no sabes, a lo mejor es una película situada en los años 80 y no sabes qué tecnología había en los 80, ¿de qué vas a hablar? Como no puedes decir, ay, me llegó un WhatsApp, pues no. Entonces es prepararse en todo sentido, cultura general, actuación, actualizarte en todo, redes sociales también. Entonces sí, eso, nunca dejar de prepararse. Ok, fíjate que qué bueno que mencionas mucho eso, y me dolió un poquito la rodilla cuando me menciona de los 80s, 90s. Generalmente pues es mucho culturizarte, ¿no? Tengo entendido también. Que saber más lo que se hablaba en ese entonces, o cómo se hablaba, cómo se mencionaba, y la manera incluso de expresarse. Ok, excelente, Jan. No nos queremos ir sin antes que nos digas, ahora sí, una frase, algo estilo de Jan, algo que le caracterice a Jan con sus personajes, ya sea pues, con la voz de Colette, o uno de los personajes que pues, más te hayan gustado que hayas grabado. Mi frase favorita por siempre, creo que le tengo muchísimo cariño a Colette. Ok. Y mi frase favorita por siempre va a ser a Colette ahuyentando a las seguidoras de Will. ¡Este güey tiene planes conmigo! Genial. Muchísimas gracias, Jan. Ya para cerrar, nos queremos agradecerte antes que nada todo este tiempo que nos estás dando, esta maravillosa entrevista, que conozcamos un poquito más a la persona, al que está detrás de la actriz. ¿Nos ayudas con tus redes sociales, por favor? Claro que sí, en todos lados me pueden encontrar como Blue Jinx, es BLU-JEANX. Ok, perfecto, Jan. Pues muchísimas gracias por todo. A nuestros seguidores, pues por favor ayúdenos escribiendo a qué canal, a qué... ahí se me fue, perdón. 5, 4, 3, 2... A nuestros seguidores también les avisamos, por favor ayúdenos escribiendo en comentarios a qué canal, a qué creador de contenido, a qué actor, actriz de doblaje, a qué cosplayer les gustaría que estemos entrevistando para que nos muestre un poquito más de su mundo. Muchísimas gracias a todos, yo soy su amigo Zain y este fue Mi Mundo de Referencias.
Gracias, Jim. Muchísimas gracias. Gracias. Bye. Bye.